Muy buenas tardes para todos los oyentes, bienvenidos a este espacio Escuela de María. Buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy estamos con Juliana nuevamente y el día de hoy vamos a tratar un tema que es lindísimo y que es un poquito obligados por la fecha en que nos encontramos. Ya no hablamos tanto de la Cuaresma, sino de este próximo sábado. Este próximo sábado se celebra, es una fiesta grande para la iglesia, porque se celebra ni más ni menos que el día de San José. El día del patriarca San José, exactamente. La gente es muy devota de San José. Aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, por ejemplo, tenemos una bellísima imagen de San José con el Niño Dios. Y San José, pues como decíamos, es una fiesta muy importante, pero en realidad no se sabe mucho de San José. Sí, a San José se le llama también el gran desconocido, precisamente por esa falta de información que tenemos sobre él. Con Juliana estábamos comentando un libro y de hecho algunos de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, algunos de los aspectos de la vida de San José, los hemos extraído de un libro que escribió Monseñor João Escognamiglio Díaz, quien es fundador de los Heraldos del Evangelio, un libro que ha dado la vuelta al mundo, ha sido publicado en varios idiomas y se llama San José, ¿quién lo conoce? Es un título también muy sugestivo. Exactamente, y este libro fue inspirado para que Monseñor lo escribiera debido a esa falta de conocimiento sobre la vida de San José, que no simplemente fue carpintero o el padre adoptivo del niño Jesús, como sabemos, sino que hay muchas más maravillas por conocer sobre él. Sí, es verdad, San José, la idea que uno tiene es esa, ¿no? Era el padre del niño Dios y era un carpintero, no se sabe mucho más. Y es muy importante conocer un poco más de la historia de San José, porque también los evangelios son muy escuetos, digamos, hablan muy poco de San José, un silencio, digamos, respetuoso en cuanto a la vida de San José, y lo que dice San Lucas, por ejemplo, es que San José era un hombre justo, que eso es muchísimo, ¿no? Porque San Agustín analiza esa expresión, ¿qué es ser un hombre justo? En las Sagradas Escrituras se refiere a un hombre que practicó todas las virtudes de manera eximia, o sea, decir que una persona es justa es equivalente a decir que es santo. Exactamente, es prácticamente una canonización de San José. Bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos contar de San José? De pronto contemos un poquito el origen de San José, algo que la gente no conocemos normalmente, no se habla, pero San José era príncipe. ¿Cómo es eso, Juliana? Sí, era príncipe porque desde toda la eternidad, cuando Dios pensó en la encarnación del Verbo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues ya sabemos que pensó y escogió y digamos que Él mismo moldeó a Nuestra Señora, ¿cierto? Que en ella están contenidas todas las virtudes. Pero también era necesario una figura de padre, una figura paterna. Entonces podríamos imaginarnos y preguntarnos cómo sería ese hombre escogido para ser esposo de la más excelsa de las criaturas, que era la obra prima del Altísimo. En el Evangelio, si no me equivoco, de San Mateo, dice que San José era descendiente del rey David. Por lo tanto, como dijo Fernando, era príncipe. Todos los dones de la nobleza y la humildad, fortaleza, castidad, estaban reunidos en esa alma de San José. Es decir, Juliana, que el decir que San José era descendiente del rey David, a propósito hay que recordar que las profecías hablaban de que el Mesías nacería de la casa de David. Pero entonces decir que San José era descendiente del rey David, eso implica que él era de estirpe noble y que si los judíos y el pueblo judío no estuviese dominado por los romanos, si ellos estuviesen, digamos, ejerciendo su reinado, su nobleza, San José sería heredero al trono, ¿verdad? Exactamente. Y San Bernardino y San Pedro Julián Eymar afirman que San José no solo era de la casa de David, sino que él era, lo que estamos diciendo, príncipe heredero de la corona de David, o sea, él sería el rey de Israel. Y por lo tanto, su primogénito adoptivo,
que era nuestro Señor Jesucristo, sería el Rey de Israel humanamente hablando. Qué bonito, qué bonito. Algo también para tener en cuenta y que vale la pena recordar es que en los planos de Dios, Él manda a su Hijo unigénito, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y lo manda primero protegido, cobijado por su obra prima, que es la Santísima Virgen, de quien se dice es la llena de gracia. Imagínense nomás el título de la Santísima Virgen, que ella es Madre de Dios. La primera fiesta del año, el 1 de enero, se celebra justamente la maternidad de Nuestra Señora. Ella es madre, pero es madre de Dios, o sea, una cosa de una grandeza, de una sublimidad inimaginable, ¿no? Entonces, asimismo, Dios quería, primero, como comentó Julián al inicio, quiso que su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, naciese en el seno de una familia bien constituida, y de esa manera Dios eleva, sublima lo que es la institución de la familia. Otra cosa también, entonces, como nuestro Señor iba a nacer en una familia, era necesaria la figura paterna. No solo la figura paterna cumpliendo el papel, digamos, de padre de familia delante del niño y esposo de la Santísima Virgen, sino también de protector del niño Dios. ¿Por qué protector? Porque el niño Dios, él nace, ¿verdad?, de la Santísima Virgen, de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, y nace en un ambiente hostil a él. Las fuerzas del mal querían matarlo, querían evitar su nacimiento. Ya los malos, el Sanedrín, los fariseos, ellos conocían las profecías, sabían que estaba por nacer el Mesías y ellos querían evitarlo. Fueron ellos, los fariseos, los que fueron y provocaron al rey Herodes para que él hiciese esa persecución del niño Dios y matase a los inocentes. O sea que el niño Dios nace en un ambiente en que lo quieren matar. De persecución, de odio. Para eso el niño Dios necesitaba un protector, un guerrero. Dios lo podría haber provisto de un ejército invencible o haber nacido en un castillo inexpugnable para defenderlo. No, Él quiso darle a un hombre para defenderlo, que era San José. Así es, entonces retomemos los orígenes de San José. Hablamos que nuestro Señor, claro, ya desde antes de nacer estaba siendo perseguido, pero nos hemos preguntado tal vez, o uno se imagina, ¿no? Pues que el nacimiento de San José fue normal, tranquilo, creció como todo niño, en fin, tuvo su infancia, juventud, pero resulta, sabemos que Jacob era su padre y el padre de Jacob era Matán. Entonces, cuando Matán murió, Jacob heredó todas las propiedades de la familia, que eran, pues claro, numerosas. Y en ese entonces, con la muerte de Matán, Jacob ya llevaba casado con Raquel, su esposa, que era una mujer virtuosa. Llevaban 5 años de casados, pero ahí vienen, ¿cierto?, las perplejidades, las pruebas, pero ellos no tenían hijos a causa de una esterilidad irremediable, o sea, no había nada que hacer. Esto traía pues una terrible tristeza, exacto, claro. Era una prueba para ellos y para todo el núcleo de los buenos que esperaban con santa ansiedad al Mesías. Pero entonces en la familia había había sacerdotes, un sacerdote muy cercano a ellos, que era Eleazar, era un santo sacerdote, muy allegado a la casa de David y conocía muy bien a la familia de Jacob. Eleazar iba todos los años a Jerusalén, donde mantenía una relación con un círculo de judíos fieles que había en ese entonces, y entre ellos había otro sacerdote más joven que él, pero que ya era muy virtuoso, y ese sacerdote era llamado Simeón. Simeón nos suena muy familiar, ¿no? Porque Simeón es el que después va a presentar al niño Dios en el templo cuando lo presentan San José y la Santísima Virgen. Exactamente, ese mismo. Entonces Eleazar, antes de salir para la ciudad santa, consoló a Jacob porque se enteró de la noticia de que no podían tener hijos, de la esterilidad, y le prometió ofrecer un sacrificio en el templo
para suplicar a Dios que le concediera un hijo y que asegurase pues una descendencia santa a la estirpe de David. Entonces, bueno, partió Eleazar. Eleazar y ya en Jerusalén él se encontró fortuitamente con Simeón, quien venía luminoso y radiante de alegría. ¿Por qué? Porque mientras él estaba sirviendo en el templo, escuchó la voz del Señor que le prometía: no morirás antes de ver al Mesías. Por lo tanto, no podría tardar mucho esa venida del Claro, Mesías. porque iba a ser estando él en vida. Entonces, esa es la famosa promesa que recibe Simeón de que él no, ¿cómo es? No cerrará sus ojos antes de ver el Mesías. Entonces se encuentran Simeón con Eleazar en Jerusalén, en el templo. Y bueno, Eleazar, al escuchar esto que Simeón le contaba, interpretó esto como una señal. Y entonces ahí le contó a Simeón cuál era el propósito de él cuando iba a ir a la Tierra Santa, de rezar e implorar a Dios por el hijo Por el para Jacob. matrimonio para Jacob y Raquel, ¿era así? Exactamente. Esa misma noche, Eleazar tuvo un sueño donde veía brotar del suelo un tallo en cuya punta nacía poco a poco un lirio de especial belleza y fulgor. También en ese mismo sueño, mientras Eleazar contemplaba esa escena, un ángel le decía: de la raíz de Jesé surgirá el renuevo de una flor. Ahí vemos que eso era el presagio del nacimiento de San José. Entonces ahí, de regreso a Jerusalén, Eleazar comunicó a Jacobo ese anuncio profético de ese sueño que él tuvo. Que iban a tener un hijo. Exactamente. Sin embargo, bueno, pues obviamente Eleazar y Raquel estuvieron muy consolados, muy contentos, pero pasó el tiempo, pasó mucho tiempo y no había señales de aquel hijo prometido. Sí, es increíble ver cómo aquellos a quien Dios escoge, Dios los premia muchas veces con esas dificultades. Uno muchas veces cuando tiene sufrimientos, dificultades, probaciones, a veces enfermedades, escasez, ¿no? de dinero, en fin, de las necesidades básicas muchas veces, y uno dice: Señor, pero ¿dónde estás? Y al contrario, Dios prueba a aquellos a quienes quiere galardonar, a quienes quiere para que hagan méritos, ¿verdad? Para ganar gracias y ganar el cielo. Entonces San José, los padres de San José eran estériles, imagínense. Y esa esterilidad era vista como una verdadera desgracia en el pueblo judío, porque un matrimonio estéril era garantizado pues que no iban a ser los antecesores del Mesías. Y todo judío, digamos, virtuoso, anhelaba que de su familia fuese a nacer el Mesías. Entonces imagínate esa espera, esa aprobación, pero Dios permitió eso para que después de muchas oraciones y mucha confianza resultase el fruto. ¿Cuál fruto? San José. Entonces sus padres, vemos ahí también cómo fueron probados en la fe, porque de ellos nacería nada más y nada menos que el príncipe de la confianza. Bueno, yo creo, Juliana, que necesitaríamos más de un programa para hablar de San José, pero muy brevemente pasemos a hablar de quién es San José. Yo creo que podemos decir que San José tenía que estar a la altura de la Santísima Virgen. Así como Dios le dio a Adán una compañía que estuviese a esa altura proporcionada a él, asimismo para la Sagrada Familia, para cuidar sus dos tesoros que eran el Dios encarnado, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima, Dios puso a un guardián, a un compañero, digamos, que los acompañase, que estuviese a la altura. ¿Cómo podemos entender cuál es la altura, la grandeza de la vocación y el llamado de San José? Sobre todo, claro, altura espiritual, ¿no? Una altura virtuosa. Exactamente, pues ya vimos que es una altura también, incluso desde el punto de vista terrenal, ¿cierto? Porque era noble, pero a su vez tenía que estar a la altura de la Santísima Virgen en el campo espiritual. La Santísima Virgen, como dijimos, obra prima de la creación. Entonces San José tenía que ser también a la altura de la Santísima Virgen. Hay algunos teólogos
Juliana, que comentan, teólogos modernos, y son varios, que comentan y creen en la posibilidad de que San José haya sido él mismo concebido sin pecado original. E incluso yo dije que hay teólogos modernos y hay teólogos antiguos. El mismo San Agustín comenta cómo puede ser que estando, imaginémonos el ambiente de la Sagrada Familia, el propio Dios, que es la perfección, la Santísima Virgen purísima, con esa relación con la Santísima Trinidad tan alta, y cómo podía ser que llegara allí, por así decir, a manchar ese ambiente, un hombre que fuese con la posibilidad de pecar, con las imperfecciones que trae el pecado original. Sería como que de alguna manera el demonio pudiese poner su uña inmunda Exacto. allí en la Sagrada Familia. Y eso pues no podía ser, porque no se trataba sino del hogar del propio Dios. Entonces, bueno, ahí vemos la altura de la vocación de San José. Algo que vale la pena mencionar es cómo la vida de San José fue llena de perplejidades, de pruebas. Ya hablamos de la prueba que tuvieron los padres, pero yo creo que podemos mencionar varias pruebas que tuvo él. Una primera fue cuando Simeón, el sacerdote, ve que él era un hombre muy virtuoso y le dice que era voluntad de Dios que él se casase y que iba a encontrarle una esposa virtuosa. San José, muy obediente a lo que decía el sacerdote, se alegró, digamos, pero también en el fondo del alma él tenía una profunda tristeza. ¿Saben por qué? Claro, tenía una tristeza, una perplejidad, porque él desde muy niño había ofrecido su virginidad a Dios, había ofrecido su Él castidad, había elegido ser hecho, celibatario, exacto, en honra a Dios nuestro Señor. Y él, pues lo había hecho no por cabeza propia, sino porque el inspiración, Espíritu claro, Santo le había inspirado. Entonces mire cómo Dios aparentemente nos pone como en unas, repito, aparentes contradicciones, contradicciones. porque dice, le inspira el ser celibatario y practicar la castidad. Y a su vez le presenta, digamos, de manos de un sacerdote virtuoso, como era Simeón, la posibilidad de casarse. Y para él fue una aprobación tremenda, porque no sabía, Señor, pero al fin, ¿qué quieres de mí, no? Ujú. Entonces fue una de las perplejidades que él tuvo. Otra que yo creo que fue la mayor perplejidad de la historia, no solo de San José, sino de la historia, es cuando él viene la anunciación. San José pues no se entera, él sin duda percibió en la Santísima Virgen, imagínense, ella ya era aquel sagrario vivo, ¿verdad? Seguro él percibió en ella una luz especial, se veía aún más su perfección. Y Nuestra Señora va a visitar a su prima Santa Isabel, San José la lleva, la acompaña y la deja allí por 3 meses. Ajá. Cuando regresa San José a los 3 meses a recoger a la Santísima Virgen, ve en ella señales de gravidez. Ve que la Santísima Virgen estaba Encinta. encinta, Ujú. exactamente, ya esperando al divino niño. Y eso para San José fue una perplejidad tremenda. ¿Por qué? Bueno, hay autores que hablan que San José pues dudó, Ujú. digamos, de la Santísima Virgen, que estaba esperando un hijo. Pero por Sí, dudó supuesto, de su fidelidad, en fin, pero exactamente, claro, eso no podía ser así. no puede ser, porque San José, uno, era el que más conocía a la Santísima Virgen. Él veía su virtud, su santidad en cada detalle de la Santísima Virgen, en una palabra que ella decía, cómo ella tomaba tal vez una cuchara, en cómo arreglaba una silla para el niño Dios. Él veía en ella todas las virtudes de la Santísima Virgen de una más alta que los ángeles, digamos, en perfección. Entonces San José sabía perfectamente que no era un adulterio, digamos, de la Exactamente, Santísima no, Virgen. eso. Solo esa palabra ya como que rasguña. Ajá, eh, Monseñor Juan dice que eso jamás, jamás podría pasar por la cabeza de San José. Porque además él ocultó, y si eso fuese así, sería un crimen ante la ley judaica, y San José, al ocultarlo, él sería cómplice. Cómplice. Y Ujú. eso, pues, por supuesto, está fuera de esa perfección que Dios le dio. Entonces, ¿cuál fue la aprobación de San José? Él no entendía, él no dudaba de la Santísima Virgen, no dudaba de su castidad, de su santidad, pero a su vez no entendía, porque los signos de gravidez eran patentes, Ujú. eran claros.
Entonces ahí se produce algo muy bonito, que es el silencio de San José, que él no le pide ninguna explicación a ella, no se atrevía. No Él la veía, repudia, ¿no? exacto, y él veía que ella estaba en un grado de superioridad, que por un respeto no le pregunta nada. Y la Santísima Virgen, que podría decirle, venga José, venga, yo Da le la cuento, explicación. le voy a contar qué está pasando, porque usted... No, ella por inspiración divina también sabía que era una prueba de para San José, y era una aprobación, que esa aprobación cesaría si ella le contara que era acción del Espíritu Claro, ahí Santo. San José quedaría pues tranquilo y ya, acabó. Exactamente. Pero ella veía que Dios quería que San José pasara por esa prueba. Entonces ella también guardó silencio. Hasta que, bueno, llega el ángel y le dice a San En un José, sueño, porque, ¿sí? exacto, porque él pensaba dejarla, ¿no? Ujú. Él pensaba dejarla, lo que era dolorosísimo, dejar a la Santísima Virgen. En ese estado, Y claro. ese convivio que él tenía con ella era su Un paraíso. santo Y convivio. tener que dejarla era dolorosísimo para él. Y ahí es que el ángel le dice, pues, que ha sido obra del Espíritu Y Santo. le dice, no temas. Igual que cuando la Anunciación, el ángel le dice a Nuestra Señora, no temas. Porque claro, hay un temor de actuar mal, De dejarla, de repudiarla. Entonces le dice, no temas aceptarla, no temas Ujú. quedarte con ella. Esas son algunas de las probaciones de San José. Otra también que se comenta, los historiadores comentan, yo les recuerdo que este libro del cual nosotros estamos comentando reúne comentarios de los evangelios, y reúne también muchas revelaciones privadas, ¿no? Que son aprobadas por la iglesia, de santos canonizados, etcétera, revelaciones privadas varias que se han reunido en este libro y que comentan en detalle, digamos, la vida de San José. Entonces, bueno, decimos que otra aprobación que tuvo San José fue la pérdida del niño Dios en el templo. Recordamos que ellos iban, San José, la Santísima Virgen, iban a hacer esa peregrinación anual a Jerusalén, ¿cierto? Pero iban aparte, viajaban aparte los hombres y aparte las Las mujeres. mujeres con Y los los niños. niños podían ir ya sea con sí. los hombres o podían ir ya fuera con las mujeres, los niños. Entonces San José supuso, nuestro Señor, Dios lo permitió, ¿no? Dios organizó, digamos, todo que fuera así. San José suponía que él estaba con Nuestra Señora, y Nuestra Señora suponía que él estaba con San José. La cuestión es que ellos lo pierden durante 3 días. O sea, era una cantidad de gente, eran ese tiempo de peregrinación a Jerusalén, la ciudad era llena de visitantes de aquí y de allá, y ellos buscando al niño durante 3 días. Se imagina uno de papá, de mamá, lo que es perder un niño, lo que es perder un niño por 3 días. Y eso que el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos ni se compara al amor que ellos tenían al propio divino niño que tenían. Entonces, una aprobación porque ellos se sentían culpables, responsables de haberlo perdido, o de pronto sentían que podían haber fallado en algo y que el niño Dios los había querido dejar. Entonces, y algo bonito también ahí es que no ocurrió que San José le reclamara a Nuestra Señora, pero ¿cómo? Si fue tu culpa, y Nuestra Señora, no, pero yo creí que estaba contigo. En fin, no hubo esa discrepancia ahí, sino que cada uno, humildemente, antes, al contrario, humildemente asumía que era su responsabilidad de pronto el haber perdido al niño Dios. Y ahí es que lo encuentran allí en el templo, que un aspecto que tal vez no se comenta mucho, pero al encontrarlo en el templo encuentran al niño Dios rodeado de sus enemigos, porque los sacerdotes que estaban en el templo, que lo rodearon, ellos percibieron que él era el Mesías. Ellos conocían muy bien las escrituras, sabían por la edad. Exacto, ¿verdad? Que un niño a esa edad no podía tener argumentos y hablar de la manera como estaba haciéndolo delante de esos sacerdotes. Exactamente. Y a su vez sabían que el Mesías, si se hubiese salvado de la matanza de los inocentes, tendría esa edad. Entonces ellos lo identificaron, lo cuestionaron, lo interrogaron, y nuestro Señor Jesucristo, niño,
les dio unos argumentos que los dejaba, mejor dicho, sin palabras, eso delante de mucha gente que acompañaba estas discusiones. Entonces llegan allí San José, ellos perciben ese ambiente hostil a nuestro Señor y se miran, digamos, y se dan cuenta que después se van a volver a encontrar y después finalmente lo andaban buscando hasta que lo crucificaron. Ujú. Entonces, bueno, muy bonito recordar todas estas probaciones que tuvo San José y que nos dan una enseñanza muy grande y es eso, cuando tenemos una aprobación, sintamos que Dios nuestro Señor, que la Divina Providencia, que la Santísima Virgen están más cerca de nosotros que nunca. Exacto. Hay que También. abandonarse y Ujú. tener mucha confianza. Sí, porque todos aquellos a los que les es encomendada una misión tan alta, tan grande, claro, gozan de una protección especial por Dios, pero también son muy odiados y perseguidos por el demonio. Entonces Así es, eso debemos sí. confiar y vencer todos los males y triunfar sobre el demonio. Eso sí es característico de quien hace el bien, Ujú. es la persecución. Incluso a veces en la misma familia, una persona, supongamos, toma la determinación de asistir a misa con frecuencia, de rezar el Santo Rosario, y ahí mismo en la familia comienzan, ay, Exacto. que mejor dicho, el beato, la beata. Qué tan Entonces, exagerado, que se exactamente. fanático. Entonces, bueno, eso es buena señal, Ujú. buena señal. Ir contracorriente. Exactamente. Bueno, vamos A a proponer concluir, lo siguiente. Vamos a concluir aprovechando, digamos, esta ocasión para ofrecer nuestras vidas a San José, para pedir su protección, porque San José es sumamente milagroso. Él nos atiende, Él está queriendo, como protector de la Santa Iglesia, está queriendo que nosotros acudamos a Él para todas las necesidades que tengamos. Existe una consagración a San José muy bonita que es justamente eso, poner nuestras personas, nuestras vidas, nuestras almas, nuestras dificultades, nuestras nuestras miserias. miserias, que es lo que Ujú. tenemos propio, ¿no? Nuestra salud, nuestra familia, ponerlo en manos de San José. Entonces yo invito a nuestros oyentes para que tengamos un momento de recogimiento y a través de esta oración de consagración que vamos a leer, hagamos todos para esta fiesta de San José esta consagración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Consagración a San José. Oh Santísimo Esposo de María, aquí está a vuestros pies quien fue asistido por vos de forma especialísima en difíciles circunstancias y que os ha tomado como patrono de la confianza. Oh San José, vos cumplisteis vuestra misión llevándola hasta las últimas consecuencias y en la perfección de vuestras virtudes. ¿Y nosotros? ¿No hemos sido llamados también? ¿No hay en nuestros caminos algo por ser realizado? Sí, en estos momentos trágicos en que vemos una humanidad en el delirio de una horrible decadencia, cada uno de nosotros recibió una misión específica. Con el auxilio de la Virgen y con vuestra protección, debemos dar la vuelta a la situación actual, combatir y vencer al mundo, y en consecuencia ser íntegros, prudentes, fieles y llenos de entusiasmo respecto a nuestra propia vocación. No obstante, delante de un panorama tan grandioso, debemos reconocer nuestra insuficiencia humana. Así acudimos a vos para pediros que nos acojáis con vuestra bondad paternal y que aceptéis nuestra solemne consagración a vos. Os entregamos nuestras almas con todo lo que somos y tenemos, nuestros bienes y pertenencias, y colocamos todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo por mediación vuestra. Como jefe de la Sagrada Familia, vuestra relación de autoridad sobre el Niño Dios se mantiene durante toda la eternidad, de tal forma que Él siempre atenderá lo que le pidiereis. De esta forma os suplicamos, como patriarca de la Santa Iglesia Católica, que asumáis y gobernéis con vuestras manos esta obra, y que por vuestra intercesión junto a María Santísima os rogamos que nos obtengáis vuestra fe y vuestra confianza, la certeza serena de que nuestra misión llegará a su triunfo, el coraje de los cruzados, la perfección en la forma como reaccionasteis delante de todas las perplejidades,
y el esplendor de una santidad nunca jamás conocida en la historia, así sea. Así sea. Y de esta manera concluimos pidiendo la bendición de San José y de la Santísima Virgen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.